Pitaya. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Bienvenidos a este episodio 22 de Narcosistema, el último del 2024. Hoy será un episodio muy particular porque voy a hacer el top 5 de los eventos que considero más relevantes, más impactantes, que marcarán un antes y un después en el mundo del crimen organizado. Pero antes de comenzar, realmente lo que deseo profundamente es mandar un cordial saludo, pues, ¿por qué no? En estas fechas navideñas, en estas fechas de fin de año, en estos momentos, pues, donde tenemos la oportunidad de reflexionar más sobre lo que fue este año, ¿no? Les mando un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, un abrazo solidario para aquellos que estén pasando por momentos difíciles, un abrazo para inspirar fuerza a aquellos que, como yo, luchamos por lo que creemos, por nuestras familias, por lo que más amamos. Bueno, y es increíble en realidad de que en tan poco tiempo, en realidad si lo pensamos, es todavía muy poco tiempo, es muy joven todavía este espacio de comunicación Narcosistema, y sin embargo hemos llegado ya a los 154,000 suscriptores en lo que es la plataforma abierta. Los quiero invitar cordialmente a sumarse a este esfuerzo de Patreon. Para nosotros su financiamiento es fundamental para poder mantener este periodismo libre, independiente y muy responsable, que su principal compromiso, como lo he dicho desde un principio, es con nuestra audiencia, es con ustedes. Y pues bueno, antes de comenzar a hablar de estos, del top 5 de eventos que impactaron, de acuerdo a mi punto de vista y a la información que he recabado en el mundo criminal, quisiera reflexionar un poco sobre lo que ha sido para mí periodísticamente este año 2024. Es un año donde tomé una decisión, diría que yo tomé en este año 2 decisiones muy importantes en mi carrera, que seguramente tendrán un impacto. No tengo todavía la dimensión del impacto que tendrán, pero sé que tienen un impacto. Y a veces las decisiones que tomamos o los eventos que ocurren tienen impacto en nuestras vidas, pues, de manera paulatina. A veces no lo sentimos llegar y de pronto, con el paso de las semanas, de los meses, llegan las consecuencias, ¿no?, de nuestras decisiones. Y bueno, en particular está esta decisión que tomé de publicar una investigación que tengo conocimiento, tengo plena conciencia, no puedo decir que no, tengo plena conciencia que iba a ser quizá una de mis investigaciones más polémicas, quizá una de las más controvertidas, una de las más atacadas, una de las más cuestionadas, pero también estoy convencida, y por eso al final tomé la decisión, ¿no? Porque es ahí cuando como que te vas acercando, no sé, como se decía coloquialmente, ¿no? Te vas acercando acá como al callejón de los trancazos, ¿no? Y de pronto dices: "Y yo quiero ir ahí, realmente necesito estar ahí, ¿no sería mejor darme la vuelta por otra parte y evitar ese paso, ese trago amargo?". Y dijéramos que no, que al final de cuentas hice yo mi propia evaluación y decidí, no, pues hay que entrar ahí porque es necesario revelar esto. Y me refiero a esta investigación en donde revelé que Andrés Manuel López Obrador, el hoy expresidente, bueno, formalmente el expresidente, pero en realidad sigue comandando nuestro país de tantas formas diversas. Estoy reuniendo todos los elementos y toda la información. Será uno de los primeros episodios del próximo año de cómo el rey pretende retornar, pero bueno, eso lo dejamos en suspenso. El punto es que haber hecho esa investigación donde pude revelar, encontrar todos los elementos de prueba de que López Obrador estaba
involucrado con el crimen organizado, de que sus campañas fueron financiadas por el Cártel de Sinaloa, pues fue sin duda una decisión difícil, donde sabía que pues era como una prueba de fuego para mí misma, para mi capacidad pues de resiliencia, ¿no? A todos estos embates del poder en contra del periodismo que realizó pues desde hace mucho tiempo. Pero me siento satisfecha con lo que logré. Me siento satisfecha. Sé que habrá todavía consecuencias, no solo para mí, sino habrá consecuencias para otras personas involucradas en esta investigación periodística y diversos personajes que están revelados ahí en este libro muy, muy controvertido, La historia secreta, AMLO y el Cártel de Sinaloa. Así que dijéramos que fue una decisión difícil, no puedo decir que fue una decisión fácil. Fue una decisión que pensé, pues, sería padre que fueran otros, ¿no?, los que contaran esta historia difícil, no yo. Pero era yo, finalmente, la que había hecho esta investigación durante 4 años, y era una responsabilidad ciudadana. No sería yo, no sería Anabel Hernández, si hubiera evitado el trago amargo de no ser yo quien tuviera que informar sobre esta situación. Lo hice, me hago responsable de ello y reitero categóricamente cada uno de los señalamientos que he hecho. Y otra de las decisiones muy importantes que he tomado lo estuve reflexionando estos días, no sé, me puse a hacer piñatas, ¿no? Acá donde vivo, pues, no hay nada de piñatas, nadie sabe ni siquiera lo que es una piñata. Este, les voy a enseñar les voy a enseñar de las que hice. Pero, entonces me puse a hacer piñatas, me puse a hacer piñatas porque extraño México. Me puse a hacer piñatas porque me acordé de mi niñez, de mi padre que entonces todavía vivía, me acordé de los romeritos, del bacalao, me acordé de muchas cosas que han sido tradiciones, pues, por generaciones en mi familia, imagino que cada familia tiene sus tradiciones, ¿no? Y bueno, haciendo esta piñata, ¿no? Colocando el papel de China que me traje de México de mi último viaje, pues, me traje papel de China de diferentes colores muy bonito, y pues, aquí me encontré como un globo y le puse me hice por supuesto, mi engrudo, es indispensable hacerse el engrudo en este tipo de proyectos, ¿no?, artísticos, que entonces, pues, mientras lo hacía, reflexionaba que, a ver, después de este tema, después del tema de haber revelado el tema, esta investigación, esta información sobre Andrés Manuel López Obrador, qué otra cosa realmente, digamos, a mí, Anabel periodista, le impactó más este año? Y debo decir, honestamente, que es haber aceptado, haber decidido hacer este podcast. Tengo un amigo, no voy a decir su nombre, es una persona muy querida, muy respetada para mí, es una persona que conozco desde hace muchos años, y esta persona es importante en mi vida y en mi carrera, porque es una persona en la que tengo tal confianza que cuando voy a ir a una misión, periodística difícil, es el que me cubre las espaldas. Es decir, es el que está pendiente del teléfono, de que si no le llamo después de tanto tiempo, tiene que hacer una serie de códigos que ya tenemos planificados de A, B, C, lo que él tendría que hacer si de plano lleva tiempo que no le llamo, etcétera, etcétera, si estoy en este tipo de coberturas difíciles, ¿no? Pero bueno, el punto es que él desde hace mucho tiempo me estaba recomendando, ¿y por qué no haces algo en alguna de estas plataformas nuevas, que YouTube, que el podcast? Y yo le decía, la verdad, no, eso no es para mí. Yo llevo años, o sea, en el periodismo, tengo 30 años en la carrera periodística, pero siempre como en el periodismo escrito. He hecho muy poca televisión. No me gusta mucho el formato de televisión. No puedo decir que me ha ido mal. Me fue bien, por ejemplo, cuando le hice la entrevista a Emma Coronel en el 2016, la hice como freelance, la ofrecí para Telemundo, y bueno, fue una entrevista que tuvo millones de visitas, ¿no? Realmente fue una experiencia muy padre, pero en general el formato de la televisión para mí es como demasiado veloz, como que no se puede profundizar, ¿no?
Y entonces yo decía a este amigo que no, que esto no era para mí, no era para mí, no era para mí, no era para mí. Yo, mis cosas, mis libros, por supuesto que tengo una audiencia, unos lectores a quienes quiero muchísimo, ¿no? Les debo mi libertad, les debo poder ser una persona independiente, una profesionista independiente, y justamente por esa deuda, por ese compromiso, es que hago lo que hago, hago el periodismo que hago, pues en retribución justamente a la confianza que ustedes, mis lectores, tienen en mí. Pero bueno, em, pasar de una cuestión escrita, que es lo que habitualmente he hecho, a un podcast, pues ha tenido sus consecuencias, que hablando de consecuencias, ha tenido sus consecuencias, y pues ha tenido un impacto en mi manera de comunicarme. Espero que este impacto sea a la larga positivo. Yo estoy muy contenta cuando Pitaya se acercó a mí y me hizo esta propuesta. No crean que dije que sí luego, luego, la verdad es que yo todavía me resistía. Yo todavía pensaba, ¿será ese mundo para mí? Es que el podcast, es que estos formatos, es que tener el contacto así como más directo, pues porque yo lo siento así. No sé cómo lo sientan ustedes, pero yo siento como un contacto muy directo. Y entonces, a final de cuentas pensé, es algo que quiero probar, es algo que quiero probar, quiero aprender, porque todo es un aprendizaje, ¿no? Yo siempre les hablo de Santiago, pero pues con Santiago he aprendido muchas cosas, ¿no? Y siempre es muy divertido y bueno, estoy aprendiendo todos los días y, y estoy satisfecha por lo que hemos logrado. Apenas vamos comenzando, ¿cierto? Apenas es una probada de lo que podemos hacer. Y cuando digo podemos hacer, son ustedes y nosotros, o sea, un equipo. Tenemos que hacer un equipo. En la vida no se avanza si uno no hace equipo. En la vida uno no puede estar esperando un cambio si uno no apuesta a ese cambio. Entonces, yo les pido que apuesten por este espacio de comunicación libre para poder tener información importante, para poder tener, análisis honestos, análisis, directos y sin censura. Análisis, y verdades que digo como ustedes me conocen, o sea, de manera franca y directa. Cuando yo digo una cosa, cuando yo informo una cosa, es porque ya la verifiqué, porque tengo la información, em, confiable para poder compartirla con ustedes. Y bueno, no quiero ser insistente, todo como que se los dije, ¿no? Pero ya escucharon a Donald Trump, lo escucharon hace, ¿qué fue? Hace un par de días, ¿no? Esta semana. ¿Qué dijo Donald Trump? Dijo lo que aquí escuchaste primero en Narcosistema. Cuando fui a Texas a esa reunión con estos agentes del orden americano, ¿se acuerdan? Donde este excombatiente de Afganistán, pues me reveló los planes de Donald Trump de nominar en cuanto inicie su gobierno a los carteles de la droga como grupos terroristas. Eso tendrá un impacto mayúsculo, pero eso ocurrirá el próximo año. Así que no está en la lista porque eso en realidad ocurrirá hasta el próximo año. Pero estamos hablando de que, bueno, ya Donald Trump lo formalizó, lo escuchaste primero aquí en el ecosistema, ya Donald Trump finalmente lo formalizó y cuando eso ocurra tendrá consecuencias tremendas. Tendremos que analizarlo y yo buscaré incluso algún especialista, ¿no? Algún ex miembro de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Bueno, y pues habrá que ver específicamente, pues, cómo interpretan esto los propios norteamericanos, ¿no? Porque, por ejemplo, existen estas convenciones de la ONU donde sí se puede declarar, a organizaciones terroristas, y entonces hay una serie de pasos que se tienen que seguir. En Europa, por ejemplo, esto conlleva una mayor coordinación, o que se considere algunas empresas o algunas personas aliadas terroristas y entonces se hagan otro tipo de medidas, pero sabemos cómo son los americanos, ¿no? Por ejemplo, como cuando declararon Al Qaeda así como el enemigo número uno, ¿no? Y organización terrorista, pues lo fueron a cazar personalmente, ¿no? Lo fueron a cazar personalmente.
y con todo lo que eso costó de vidas y de personas y de tiempo, ¿no? Así que habría que ver qué es lo que va a hacer, habrá que invitar a algún experto que nos pueda explicar en la mente de los americanos esto que puede significar, ¿no? Y bueno, em, como ustedes lo saben, como lo han palpado en diferentes partes de México, el 2024 fue particularmente violento. Se rompieron muchos paradigmas de las reglas que rigen el mundo del narcosistema, particularmente de los carteles de la droga. Vimos violencia exacerbada, vimos decapitaciones de personajes, de funcionarios públicos, vimos cómo comenzó una guerra ahí en Sinaloa que ha cobrado decenas de vidas, eh, centenas de personas desaparecidas, ya totalmente em, trastocado la vida de las personas que viven en ese estado, particularmente las que se encuentran en Culiacán. Y bueno, todos estos eventos violentos que hemos tenido en este 2024, pues son justamente las consecuencias del legado que nos dejó los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que acabó este mes de septiembre, ¿no? Esta política de abrazos y no balazos, pues tuvo consecuencias brutales este año. Apenas empezamos a entender realmente a dónde llevó, cómo empoderó a la delincuencia organizada para que pudieran tomar, pues, el control que tienen hoy en nuestro país, ¿no? Y todos los retos que tiene esta señora, la presidenta Claudia Sheinbaum, para tratar de, pues, revertir, ¿no? Todo el daño que hizo Andrés Manuel López Obrador, y eso revertir entre comillas, porque ella misma es una especie de rehén de este presidente que la puso en el poder. Entonces, justamente, este programa vamos a hablar de cuáles son, desde mi punto de vista, el top 5 de eventos que mayor impacto han tenido y tendrán en el mundo del crimen organizado ocurridos en este 2024. Comenzamos. En el quinto lugar se encuentra la sentencia lapidaria dictada en la Corte de Distrito Este de Nueva York este octubre pasado de 38 años de cárcel contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. El hecho ocurrió en la Corte de Distrito Este de Nueva York el pasado mes de octubre. Un jurado, de manera unánime, había declarado a García Luna culpable en 2023 de narcotráfico y corrupción, por haber estado al servicio del cártel de Sinaloa del 2001 al 2019, cuando fue detenido en ese país. La investigación contra García Luna por el gobierno de Estados Unidos comenzó de modo incipiente en 2011 y de manera más metódica y decidida en 2014. Hubo muchos obstáculos, incluso dentro de la propia agencia antidrogas DEA, porque ahí García Luna había hecho relaciones de amistad que le ayudaron por un tiempo a cubrirse las espaldas. Cuando llegué a comentar alguna vez sobre esta investigación que se estaba haciendo contra García Luna a un funcionario del gobierno de México, recuerdo que la persona me miró con mucho escepticismo y me dijo: eso es imposible, eso no va a ocurrir. Incluso si hubiera pruebas en su contra, jamás, jamás un secretario de Estado del gobierno de México ha sido detenido y juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Yo le respondí, irónica: siempre hay una primera vez. Cuando ocurrió la detención de Genaro García Luna en Texas en 2019, la misma persona con la que había hablado años atrás me escribió recordando aquella conversación. Lo imposible
había sucedido. La detención de García Luna y su sentencia de 38 años de prisión, que para un hombre de 56 años pesa como si fuera una cadena perpetua, porque quitándole los 2 años que lleva en prisión, le faltan por cumplir 864 meses en la cárcel. Si García Luna termina hasta el último día su sentencia, tendrá 92 años de edad cuando sea liberado. Esta persona no era solo el secretario de Seguridad Pública de México, sino que era el hombre más poderoso del gabinete de Calderón. Un jefe policíaco que por su rol tenía constante contacto con embajadores de Estados Unidos y con los jefes de las principales agencias contra el crimen de ese país, como el FBI, la DEA, Seguridad Nacional, entre otras. ¿Quién no lo recuerda en decenas de fotografías codo a codo con Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado? Para todos en México, García Luna era un hombre intocable. Sí, lo era hasta que terminó en prisión. Creo que aún no se comprende en México la dimensión de esta medida drástica tomada por el gobierno de Estados Unidos, que por cierto, una buena parte de la investigación contra Genaro García Luna y la detención ocurrió siendo Donald Trump presidente de ese país. Y no olvidemos que Donald Trump regresará al poder en el próximo mes de enero. Esta decisión, esta medida del gobierno de Estados Unidos no fue solo una medida judicial, fue una medida política, fue una medida de advertencia, fue romper de manera contundente años de relación bilateral donde el gobierno de Estados Unidos conocía, sabía de la corrupción al más alto nivel en México y de una u otra manera se había hecho de la vista gorda. No había querido intervenir. García Luna es el primero de muchos más. Contrario a lo que el narcopolicía ha dicho, en la investigación en su contra y su detención, no tuvo nada que ver el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No solo me consta que esta indagatoria inició mucho antes de que iniciara el gobierno de López Obrador, sino que en realidad las carpetas del gobierno de López Obrador en contra de García Luna se reducen prácticamente a nada. Ni siquiera tiene el gobierno de México una investigación por su complicidad con el narcotráfico, ni por tráfico de drogas. Fuentes vinculadas a su caso judicial en México me informan que si por alguna extraña razón García Luna llegara a ser extraditado a México, saldría libre en muy poco tiempo, por lo débil y mal hecha que está la investigación en su contra en la Fiscalía General de la República. Es tan mala la investigación, tan torpe, que hasta parece hecha a propósito. Pero en Estados Unidos se tomaron en serio el caso. Es hasta ahora el primer secretario de Estado mexicano juzgado y sentenciado por narcotráfico en ese país. Eso ha roto un paradigma fundamental en el sistema criminal mexicano. No hay intocables para el gobierno de Estados Unidos. Y eso ha puesto a temblar a muchos. La ceguera del régimen actual, encabezado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, les impide ver que si cayó García Luna, puede caer cualquier otro alto funcionario del gobierno de México. Otro miembro del gobierno federal, o gobernador estatal, o por qué no, un expresidente o presidenta. En Estados Unidos se conforman sendos expedientes, incluyendo grabaciones de audio contra algunos de los actuales secretarios de gobierno. Aún estando ya sentenciado García Luna, aún tiene la oportunidad de negociar una reducción de su condena a cambio de colaboración.
Y si había alguien que contaba con información sobre los trapos sucios de muchos de la clase gobernante, política y empresarial en México, es justamente el ex jefe policíaco. Si con tan solo 2 años en la cárcel, él ya ha descrito su encierro como un infierno, es difícil pensar que se va a resignar a estar ahí hasta la tercera edad. ¿Hablará en el 2025 García Luna? ¿Quién será el primero en su lista de ser delatado? Esta sentencia contra él y lo que provoque que él haga tendrá consecuencias importantes en el crimen organizado. Y su sentencia ya de por sí tendrá consecuencias muy importantes de alto impacto en la clase política y gobernante mexicana. En el cuarto lugar del top 5 de los eventos más importantes ocurridos en el 2024 que tendrán mayor impacto en el mundo del crimen organizado es la reforma al sistema judicial mexicano aprobada por la mayoría del partido hegemónico Morena, una reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y avalada por la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. No hay que olvidar que en esta reforma constitucional lo que se ha decidido es eliminar, acabar, enterrar el sistema de justicia como hasta ahora lo tenemos concebido para crear uno nuevo, conformado por jueces, ministros y magistrados electos con el voto popular. A principios de diciembre estuve presente en una serie de conferencias magistrales tituladas Sistema Judicial y sus riesgos de cooptación por el crimen organizado, impartidas por el exprocurador italiano antimafia Roberto Scarpinato. Se llevó a cabo en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahora Scarpinato es senador de la República Italiana, pero durante más de 40 años fue parte del sistema de justicia italiano. Le tocó vivir directamente una revolución dentro del sistema judicial, en la que se crearon una serie de leyes y modelos de investigación para garantizar la independencia del poder judicial y así combatir el flagelo de la mafia, que durante un largo periodo de la historia de ese país fue el principal problema. Ataques armados contra funcionarios del Poder Judicial y la población civil, corrupción en todos los niveles, extorsiones, homicidios y un largo etcétera. En esas conferencias se pudo entender mejor, de manera más palpable, el daño que va a provocar al sistema judicial mexicano la decisión del ahora expresidente López Obrador y su partido Morena, de someter a votación popular a todos los jueces y magistrados del ámbito civil y penal, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Scarpinato mencionó con ironía que si la justicia en México era ya de por sí un paciente con un estado de salud bastante malo, con una tasa de impunidad de delitos de más del 90%, la medicina que ha prescrito el gobierno era más bien un veneno que iba a matar al paciente. Afirmó que los miembros del Poder Judicial no pueden ser electos. Por principio, por la propia norma y espíritu de la justicia, no deben ni pueden ser electos, porque ese hecho los hará estar regidos por los deseos de las mayorías, afectando los derechos de las minorías y los derechos individuales. Señaló que si la mayoría que elige a los miembros del Congreso es la misma mayoría que elige al presidente o presidenta, y será la misma mayoría que va a elegir a los jueces, magistrados y ministros, ese será el fin de la división de poderes en México. Explicó el caso de Estados Unidos, donde más del 80% de los jueces locales, no federales, solo locales, son electos. Las campañas
pueden llegar a costar incluso millones de dólares y son financiadas con dinero privado. Scarpinato señaló que se ha descubierto en Estados Unidos que ese sistema de elección no es idóneo, ya que hay casos en los que los jueces electos dictan sentencias a favor de quienes los financiaron y no a favor de la justicia. Dijo claramente que en México lo que puede ocurrir es que los narcos, gracias a su potencia económica y al poder de intimidación, podrán hacer que sus jueces sean electos. El partido hegemónico de cada región podrá hacer elegir también a los miembros del Poder Judicial que quedarán cooptados por esos intereses. Entonces México corre el gran riesgo de tener a jueces del narco, jueces del presidente o presidenta, jueces de los poderes hegemónicos y no a jueces independientes e imparciales que estén ciegamente al servicio de la justicia. Un juez, reflexionó Scarpinato, debe absolver a un imputado si no hay pruebas para condenarlo. Incluso debe absolverlo si la mayoría clama por una condena y debe hacerlo viceversa. Ese es el principio del Estado de Derecho. La justicia es algo demasiado importante para someterlo a la voluntad de las mayorías. Y puso de nuevo un ejemplo irónico. Habló del caso de Poncio Pilatos, cuando pidió al pueblo que eligiera entre Barrabás y Jesús, de a cuál de ellos debía salvar. Y recordó cómo, de acuerdo a lo que se dice en la historia, la mayoría votó por Barrabás. Si de por sí ha sido imposible que las autoridades electorales mexicanas puedan controlar que las campañas a puestos de elección populares, locales y federales, no estén financiadas o contaminadas por el crimen organizado, imaginemos si la autoridad electoral podrá impedir que ese financiamiento ilegal suceda con miles de jueces que tendrían que ser electos. Hablé con un funcionario del sistema judicial actual sobre realmente cuáles serán las consecuencias de esto. Un ministro de la Suprema Corte me indicó que serán catastróficas. Habrá parálisis de la justicia. Proliferarán sentencias injustas e incoherentes que obedezcan a los deseos populares y no de la justicia. Y cuando el régimen tenga que reconocer que todo esto fue un error, el daño habrá sido inmenso. Es por eso que esta reforma al sistema judicial tendrá un impacto importante en el crimen organizado. Propiciará mayor impunidad y generará mayor concentración de poder en los carteles de la droga. El tercer evento más relevante ocurrido en el 2024, que tendrá impacto, que tendrá consecuencias en el crimen organizado, es el triunfo electoral del partido Morena en la elección presidencial del 2 de junio. Es verdad, llegó la primera mujer como presidenta de México, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál fue el costo que tendremos que pagar? Lo que mal empieza, mal acaba. Desde un inicio, el proceso interno del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional fue una farsa. Andrés Manuel López Obrador fue quien decidió quién sería su sucesor, siguiendo el viejo ritual del dedazo usado por el viejo partido oficial que generó tan malos presidentes. Ninguno de sus contendientes tuvo en realidad alguna opción. Ni siquiera Dan Augusto López, quien tiene una relación tan cercana con López Obrador, que aunque no son familia en los hechos, es como si lo fueran. López Obrador cargó los dados desde el principio. Por capricho quería ser el primero en hacer llegar a una mujer a la presidencia de México. Pero no era cualquier mujer, sino una que tenía que ser absolutamente leal y obediente. Por eso escogió a Claudia Sheinbaum. Sus capacidades o dotes políticas para él eran lo de menos. De hecho, Claudia tenía muy pocas.
Como delegada de Tlalpan y como jefa de gobierno, aunque contó con una campaña mediática a su favor, no pudo ocultar la negligencia criminal de su gobierno en el caso del colapso del colegio Rebsamen en 2017, ni el colapso de la línea 12 del metro en 2021. ¿Qué decir de la criminalidad organizada que se apoderó de diversas delegaciones en la capital del país impunemente y del ocultamiento de las verdaderas cifras de personas desaparecidas? No está de más recordar su actitud déspota e indiferente ante las manifestaciones feministas en la Ciudad de México por las violaciones sexuales cometidas por elementos de la policía capitalina que no fueron sancionadas. El propio contendiente de Morena, Marcelo Ebrard y su equipo, denunciaron con sólidos elementos las irregularidades en la elección interna, incluyendo desvío de recursos públicos a favor de Sheinbaum, amenazas, violencia e intimidación a los encuestados para favorecerla a ella. Incluso presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al final, entre amagos y chantajes, López Obrador y Claudia lograron callar a Ebrard, y él es actualmente el secretario de Economía. Pero hasta este momento no se ha desdicho de su denuncia. Si eso hicieron Claudia y López Obrador en la contienda interna, que no hicieron en la elección presidencial del 2 de junio. Seguí de cerca la campaña a través de distintos informantes. De acuerdo a diversos testimonios, Claudia habría recibido el apoyo del cártel de Sinaloa, económico y operativo, tanto de la facción de Ismael Zambada García, el Mayo, como la de los hermanos Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, mejor conocidos como los Chapitos. Como ya lo mencioné en otro episodio, la propia gente del Mayo hizo campaña a favor de Claudia Sheinbaum abiertamente, como Faustino Hernández, quien fue asesinado recientemente, o la propia familia del Mayo, que estuvo presente en eventos proselitistas a favor de la candidata presidencial de Morena. Pero para ganar, Sheinbaum no le bastaba el apoyo del cártel de Sinaloa, sino que también, en algunas regiones, necesitaba al cártel Jalisco Nueva Generación. Tuve información de una fuente directa de que Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, convocó a una asamblea a sus principales lugartenientes. Llegaron cerca de 300 comandantes de primer nivel y jefes de diversas plazas. Ahí, de acuerdo al testigo, el Mencho dijo que el gobierno federal le había solicitado el apoyo al cártel para intervenir en la elección del 2 de junio y favorecer a Morena y a la candidata presidencial. Según el Mencho, lo que le prometieron fue amnistía y dejarlos operar sin grandes problemas sus negocios criminales. El encuentro ocurrió en un rancho localizado en las inmediaciones del poblado La Desembocada, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. La propuesta que, según el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, le hizo el gobierno, llegó en el marco de la detención de su hermano Abraham Oseguera Cervantes, detenido el 21 de abril. Según lo dicho por el Mencho en esa reunión, la liberación de su hermano, ocurrida el 30 de abril, era parte de su acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la campaña de Claudia Sheinbaum. El cártel Jalisco Nueva Generación es la segunda organización de tráfico de drogas más importante de México. Se le implica en el tráfico masivo de fentanilo a Estados Unidos y de ser precursor de actos terroristas, de violencia, explosiones, bombas, extorsiones, asesinatos y desapariciones en diferentes partes de México. La fuente corroboró que al menos en la zona en la que tenía influencia, sí se hicieron operaciones para impulsar el voto a favor de Sheinbaum. Por ejemplo, en Chiapas, en territorios controlados por esa organización, yo misma pude verificar a través de las actas de las casillas electorales cómo en el municipio de Frontera Comalá, controlada por el cártel, Claudia había ganado prácticamente el 100% de los votos. El problema es que el cártel Jalisco Nueva Generación
es rival histórico del cártel de Sinaloa. Hay medios de comunicación que señalan que hay alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco. Yo en lo particular no tengo confirmado eso. Pero sean rivales o sean aliados, la llegada de Claudia Sheinbaum a través de esos pactos con el cártel de Sinaloa y con el cártel de Jalisco Nueva Generación tendrá consecuencias en México brutales. Puede crear incluso mayores enfrentamientos entre los dos carteles y ha comprometido la estabilidad de muchas regiones de México, sacrificando la paz y la vida de millones de ciudadanos. En el segundo lugar, del top 5 de los eventos más relevantes ocurridos en 2024, que han tenido y tendrán impacto en el mundo del crimen organizado en México, está el descubrimiento de que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder financiado por el cártel de Sinaloa. Durante años, el político tabasqueño se hizo pasar por un hombre honesto y presumía de ser diferente a sus antecesores. Tras participar en 2 elecciones presidenciales fallidas, en su tercer intento, en 2018, llegó a la presidencia de la República, y con ello vino una nueva era para la criminalidad organizada, la política pública de abrazos y no balazos. A lo largo de su mandato se quejaba de los malos gobiernos del pasado y presumía que él había traído al país la cuarta transformación. Hablaba contra la mafia del poder como si él no fuera parte de la misma. Fue propagandista de los carteles de la droga como ningún otro, bajo el manto del pastor que ayuda a la oveja descarriada. Los legitimó, los cobijó, y pese a la escandalosa actitud abierta del presidente, su popularidad y el reparto de billones de pesos del erario a través de programas sociales hizo que la sociedad ignorara la anomalía en su forma de gobernar y en su política pública contra la criminalidad. El 30 de enero de 2024 revelé en un artículo publicado por la agencia de noticias alemana Deutsche Welle que el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador en el 2006. Horas después, la misma información fue publicada por el prestigiado medio de comunicación de Estados Unidos, ProPublica, y otro medio norteamericano. Fue el primer cisma en toda la carrera política de Andrés Manuel López Obrador que afectó su credibilidad y su imagen de hombre honesto. Su reacción furibunda lo mostró por primera vez fuera de su zona de confort. Fue el primer presidente de México en la historia en ser llamado públicamente narcopresidente. La noticia se hizo viral. El terremoto dejó una fisura que con el paso de los meses se hace cada vez más grande. El que se haya revelado esta información, estando López Obrador en funciones, es un hecho inédito, sin precedentes. Nunca antes había ocurrido con otro presidente de México. El que hoy esto se sepa abiertamente, pese a la censura y la rabia presidencial, rompe una regla de omertá, que es fundamental para mantener en secreto los vínculos entre el poder político y el poder criminal. Miembros del cártel de Sinaloa confesaron esa conexión con López Obrador a la agencia antidrogas DEA y a una fiscalía de Distrito Sur de Nueva York. Con esto, por primera vez se demostraba que no solo secretarios de Estado como Genaro García Luna podían ser sujetos a investigación, sino incluso candidatos presidenciales como Andrés Manuel López Obrador. El expresidente, mejor que nadie, entiende la dimensión de lo que puede ocurrirle. Era indispensable que su secreto no fuera revelado para poder mantener su relación intacta con el cártel y a través de esta apoyarse en él para conservar la hegemonía de su partido y extenderla por todo el país. Hoy se sabe que las negociaciones entre los Chapitos
y agencias de Estados Unidos como el FBI ya habían comenzado desde hace un par de años para que ellos se entregaran a la justicia. Pero es probable que el que se revelara públicamente los vínculos entre López Obrador y el cártel Sinaloa haya sido un factor para que en ese país se decidiera detener a como dé lugar a Ismael Zambada García el Mayo, el jefe de jefes del narco, con quien hoy el expresidente tenía mucho contacto. Y en el primer lugar del top 5 de los eventos más relevantes ocurridos en el 2024, que han tenido y tendrán mayor impacto en el crimen organizado, en este caso, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, es la histórica detención de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, ocurrida en Estados Unidos en julio pasado. Quien era el rey invicto del tráfico de drogas mundial, durante 50 años había trabajado en la ilegalidad, cayó en la trampa tendida por los hijos de su mejor amigo y socio, el Chapo. El impacto de la detención de Ismael Zambada García tiene varias aristas. Quisiera mencionar la primera de ellas. Su detención, que hoy se encuentre en prisión en Estados Unidos, significa el fin de una era en el tráfico de drogas en México. En las familias, en las generaciones que comandaban en ese negocio criminal. Estamos hablando que el cártel de Sinaloa es una de las organizaciones de tráfico de drogas más antiguas de México. Y estamos hablando que durante décadas habían controlado esa organización una generación de narcotraficantes a la que pertenecía Ismael Zambada. Su caída significa el surgimiento de una nueva era, de una nueva época, de una nueva generación de narcotraficantes que no solo evidentemente son más jóvenes, son más preparados, son más inmaduros, son más inexpertos, pero a la vez tienen mayor capacidad económica, son más audaces, más violentos y, si cabe decir, con todavía menos escrúpulos. Si estamos hablando de que el futuro del cártel de Sinaloa quedará en manos o de Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, o de los Chapitos, estamos hablando de que sea una u otra la facción que se lo quede, será una nueva generación de narcos. Esta nueva generación de narcos tiene un modo de ver el negocio criminal diverso, donde hay menos escrúpulos, como le estaba comentando. El interés de ganar dinero sobrepasa cualquier límite. Por eso ahora los Chapitos han aumentado sus negocios criminales dedicándose a la extorsión, a el juego de azar, a la minería ilegal, a la tala de árboles. Incluso están involucrados en la explotación sexual de mujeres, en el tráfico ilegal de mujeres. Estamos hablando realmente de una situación muy, muy, muy violenta, donde los Chapitos pues cometen delitos, hacen actividades que ni siquiera su padre, que era un hombre muy violento y muy sanguinario, hubiera hecho en su momento. Estamos hablando de una nueva generación. He hablado en las últimas semanas con personas que fueron socios del cártel de Sinaloa, que están en una generación intermedia entre la vieja guardia, a la que pertenece el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, y los narcojuniors, a quienes califican como incompetentes. O sea, me hablan de que cuando, por ejemplo, estamos hablando del 2010,
de 2011, ¿no? Cuando, los chapitos comenzaban a incursionar más activamente en el mundo criminal a la sombra del padre, los socios del Chapo Guzmán prácticamente los consideraban unos parásitos, ¿no? De ahí a que ahora esta generación sea la que comande en el cártel de Sinaloa, pues tendrá un efecto no solo en los niveles de violencia que van a aumentar, sino también en el tipo de drogas que estarán produciendo. No olvidemos que es justamente esta nueva generación de narcos, los chapitos en particular, los que decidieron incursionar aún más en todo lo esto de esta droga de opio sintético, el fentanilo, que se produce en México y que ellos trafican en Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando de que este 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 rompimiento de generacional, esta nueva generación que emerge para tomar control de este importante cártel, pues que recordemos, como se los he dicho en otras ocasiones, tiene presencia del 60% del planeta. O sea, imaginemos estos muchachos, ¿no? Con sus amigos, los Canovio, ¿no? Con su ejército de sicarios, manejando una empresa criminal de esas dimensiones, sin contar con la experiencia, que no es que esté diciendo que es una cosa positiva, pero como quiera que sea, Mario Zambada tenía décadas de experiencia, ¿no? Sin esa experiencia, pues todos los eventos e incidentes que podrían provocar estos muchachos, incluso ya en otras partes del planeta, ¿no? Y pues, por supuesto, qué decir de la arista política, que tiene la detención de el Mario Zambada. Simplemente tenemos que recordar cómo ocurrieron los hechos. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia tuvo que estar algún fiscal totalmente involucrado en el tema, tuvo que haber estado, agentes, ya sea del FBI, de la DEA, de Homeland Security o incluso de las 3 áreas, ¿no? Pues, de acuerdo en que esta operación se llevara a cabo, es decir, que el Mario Zambada fuera detenido por Joaquín Guzmán, López en territorio mexicano y que lo llevara con engaños a Estados Unidos. Evidentemente, no nos hagamos los ingenuos, ¿no? Haber, planeado lo del avión, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos hubiera permitido que este avión cruzara su espacio aéreo y aterrizara en ese país, pues, evidentemente, eso no es como que es una sorpresa. Para eso se requiere una planeación, nadie puede decir lo contrario. Para haber planeado eso, fue una decisión política realmente muy importante que creo que tampoco se entienden todavía, no se valora hasta este momento en México, ¿no? De cómo el gobierno de Estados Unidos, o sea, ¿qué tanto debe de desconfiaban del gobierno mexicano, de López Obrador, del ejército, de la marina, que prefirieron confiar más en un narcotraficante que, en la propia autoridad, ¿no? Entonces, ya ese es un mensaje político. Mayor mensaje político, de, pues, no compartir nada de la información, de cómo fue la detención con el gobierno de México, ¿no? Como diciendo: "Mira, más bien tú deberías estar explicando por qué protegías a este señor y no estarme pidiendo cuentas", ¿no? Y ahora que el Mayo Zambada, como ya lo había revelado en otro episodio, ya está comenzando a colaborar, está comenzando a hablar en este entendido de buena voluntad, ¿no? Yo, gobierno de Estados Unidos, te quiero dejar ver cuál es la cantidad de información que tengo, a ver si podemos llegar a algún acuerdo. Y está comenzando a, revelar cosas importantes, y como ya lo había señalado, ha comenzado a hablar de Andrés Manuel López Obrador. Imaginemos lo que puede hablar, pues, de otros gobernadores, no solo del presente, sino del pasado, ¿no? Y cuántas complicidades podrá delatar el Mayo Zambada, ¿no? Este simple hecho de ver a este narcotraficante, recordarán, yo lo vi con mis propios ojos ahí, todo todo desmejorado en esta sala de la Corte de Distrito, de Nueva York, pues, realmente fue impactante ver cómo al final, incluso narcotraficantes tan importantes como él pueden caer
si el gobierno, pues, de Estados Unidos se lo propone, ¿no? A mí me parece que por mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos de una u otra manera, dejó que estos narcotraficantes crecieran y cuando, pues, ya se convirtieron en monstruos incontrolables, es cuando decide dar como el manotazo. Pero, pues, estamos hablando de que las consecuencias que tendrá esta detención del Mayo Zambada también se podrán medir en cuestión de abasto de drogas en Estados Unidos, ¿no? Porque este, esta detención, pues, ocasionó, pues, lo que jamás nadie se hubiera pensado. Yo creo que en todos los cálculos de López Obrador, de la propia, Claudia Sheinbaum, del propio cártel, no jamás hubiera estado que iba a desatarse una guerra de esta magnitud que se ha desatado. Yo creo que en los propios cálculos de las facciones dentro del propio cártel, de las familias que pertenecen a esta organización criminal, jamás hubieran imaginado, calculado las consecuencias que tendría esa detención y que se iba a desatar esta guerra sin cuartel dentro del propio cártel de Sinaloa. Si bien es cierto, ya había distanciamientos, ya había fricciones, ya había provocaciones de los chapitos hacia los Zambada. El mayor Zambada siempre había preferido mantenerse, distante, ¿no? Mantenerse, de no caer en provocación y de que no estallara la guerra. Su hijo, Mayito Flaco, el que lo impulsaba a que esto sucediera, no ocurrió, pero ahora que no está el padre, pues Mayito Flaco, pues hace lo que puede para tratar de, mantener el imperio de su padre. Y bueno, justamente hablando de Mayito Flaco, la información que acabo de poder confirmar recientemente con una fuente directa es que recordarán que les había comentado yo que él se encontraba en Baja California. Bueno, pues ahora se tuvo que mover drásticamente al estado de Durango. Es ahí donde me dicen que en este momento se encuentra Mayito Flaco, seguramente bajo la protección de los hermanos Carreras Arabia. Y, pues, es una situación que llama la atención, porque esto significa que su estabilidad, que su seguridad, pues, estaba en riesgo y por eso se mueve a Durango. En Durango, donde recordemos que, ya los chapitos habían incursionado con algunas especies de bombas caseras en el territorio de los Caveras Arabia, borbandeando algunos ranchos, algunas propiedades, e incluso algunas de estas bombas habían caído ya cerca de poblados habitados, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de una situación en el cártel de Sinaloa que se ha salido de control. Tenemos, como otra consecuencia, pues, que tal vez sea muy grave, o sea, muy, muy grave, es, cómo esta guerra entre el cártel de Sinaloa, inesperada por el gobierno federal, inesperada por todos, está también exhibiendo a su vez las ineficiencias, el fracaso de la política pública de Claudia Sheinbaum apenas recién llegada al poder, ¿no? En materia de combate al crimen organizado, ¿no? Cuando tenemos esta historia de que va el señor, secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, a Sinaloa, supuestamente a salvar a la población, ¿no? Y le comienzan a combatir y a matar algunos de sus elementos que están haciendo investigaciones, como ocurrió la semana pasada, y, pues, lo que queda es en ridículo, porque ni ha disminuido la violencia, ni ha disminuido que, el cártel, siga en esta guerra frontal, ni ha tenido realmente ningún resultado concreto. De las pocas cosas que Omar García Harfuch pudo lograr en su breve estancia en Sinaloa, ahora regresó, pues, porque había quedado en ridículo no haberse quedado como había prometido, ahora regresó. Em, las pocas cosas que pudo lograr, como la detención de un cargamento de fentanilo, como la detención de algunos jefes menores del cártel de Sinaloa, de unos miembros, de unos, dijéramos, lugartenientes de menor nivel, fue porque el gobierno de Estados Unidos
estuvo haciendo las tareas de inteligencia para decirles dónde dar los golpes. Es decir, el gobierno de Estados Unidos les estuvo poniendo la agenda para que hicieran lo que se les estaba indicando de hacer. De no haber seguido esos lineamientos, pues de plano el gobierno de Claudia Sheinbaum hubiera quedado como otra encubridora de crimen organizado. Así que en el 2025 estaremos viendo en México, estaremos sufriendo los impactos, las secuelas de estos 5 hechos, de estos 5 eventos ocurridos en el 2024 que tuvieron y tendrán un grande impacto en el mundo del crimen organizado, en el mundo de los cárteles de la droga. Mientras eso ocurre, yo les mando desde aquí un cordial abrazo, mis mejores deseos para un año próspero, un año con salud y un año donde conquistemos la paz. Hasta la próxima. Pitaya.